Este es el cuarto de Cortázar. O sea, estoy dentro del cuarto de Cortázar. Y acá dormía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Pedaleando con Gente que Sabe. Hoy es sábado 15 de febrero. Son las 9:30 de la mañana. Y estoy yendo para el barrio Rawson, que queda en Agronomía, Buenos Aires. Es un barrio muy particular porque es muy pequeño, es como si fuese un barrio cerrado, un barrio privado. Además tiene algo que es muy interesante, que ahí vivió Cortázar un tiempo. Así que estamos yendo a ver el barrio de Cortázar, estamos yendo a ver, básicamente, que se llama el barrio Rawson, que queda en Agronomía. Así que vamos a ver qué onda. Uy, qué bajadita esta, complicada. Nunca vine por acá, no sé qué es esto. Acabo de llegar al barrio. Es hermoso todo esto. Es realmente hermoso. Y hice una cuadra adentro del barrio este. No lo recordaba tan lindo. Ahora estoy buscando la casa de Cortázar. Estoy medio perdido porque, bueno, nada, no conozco nada de todo esto. Creo que queda sobre esta. Creo que es por acá. ¿Me ven lo que es esto? Qué bello que es todo esto. Es hermoso. Y son 4 cuadras. Se posta como un barrio cerrado esto, un barrio privado. Qué loco. Ay, creo que ahí queda el Club Comunicaciones. Wow. Estoy como realmente fascinado. Es increíble que esto esté en el medio de Buenos Aires. Me parece maravilloso. Maravilloso y inentendible al mismo tiempo. Casi ni pasan autos. Puro silencio. Mucho verde. Muchísimo verde. Wow. Bueno, se acabó. Voy a ir a buscar la casa de Cortázar. A ver dónde está la casa de Cortázar. Necesito ahora entrar a la casa de Cortázar y ahora entiendo por qué el chabón vivía acá. Fa, qué locura. Qué locura este barrio. Bueno, a ver, la casa de Cortázar queda Artigas, estas Artigas. Vamos a ver dónde está la casa de Cortázar. Bueno, ya llegué acá a la casa de Cortázar. Ahora estoy esperando que baje Nelly, que es la propietaria de la casa, que le compró la casa a Cortázar, para poder entrar y filmar ahí. Y mire con quién estoy mientras tanto esperando. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ah, sí? Dejamos atada la bici ahí. Yo no creo que haya problema dejar la bici atada ahí, ¿no? Es como un barrio privado. Me siento como si estuviese posta en un barrio privado. Ñe. Ahí lo haré.
historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Esta era el mueble en la biblioteca que él dejó. Y después tenés esto, Sí. por acá, que es el que era su cuarto. ¿Este era su cuarto? Sí. Si vos querés, puedes abrir la ventana para ver lo que se veía para afuera y todo eso. No, era el más chico de la casa. Mira. Increíblemente, porque supongo que sobre todo porque desde que se empezó a ir a Chivilcoy y Bolívar y venía el fin de semana, porque este era el de la hermana, Sí. grande. Este era el cuarto de él, Sí. tenía nada más que una cama y un sillón de mimbre blanco, gigante, que había traído de Mendoza. Sí. Y la hermana acá y la mamá ahí. Y esto no me acuerdo qué era. Este cuarto que ahora es el cuarto Ahora es- de mis nietos, de los niños. Ok. Ahí no me acuerdo qué había, para ser sincera. Eso, yo me iba a mudar, pues estaba esperando mi segundo niño, niña en este caso. Y vivía en el centro. Y entonces solíamos venir a pasear acá por la agronomía. Y entonces un día vimos que había un cartel en venta acá. Y nada, cuando lo vine a ver me enteré que me abrió la puerta una persona que era igual a Julio, era su hermana. Y entré, el hall estaba lleno de fotografías de Julio, así que yo decía, porque cuando tocaron el timbre y que nos señora Cortázar, yo dije, apellido raro, pero bueno. Yo tenía una emoción, la misma que vos al entrar acá, imagínate, más todavía de tenerlos ahí enfrente. Y cuando ella vio que yo conocía toda la obra y tardó tanto la operación de compra-venta que nada, que venía yo de visita a ver cómo iba todo, porque no lo quería perder. Y este departamento era muy económico, aunque te parezca mentira hoy, ¿no? 3 pisos sin ascensor, no tenía nada moderno, te estoy hablando del año 80, 79, 80, donde todo empezaba toda esa cosa modernosa, los porteros de los halls, de determinada instalación. Esto no tenía nada. Bueno. Te dejo un ratito que estoy. ¿Tal? ¿Te vas? ¿No? ¿A plantar? Ah, querías plantar. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbar. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Ya estoy, Nelly, gracias. La biblioteca que me comentabas acá es la que él dejó. Sí. ¿Puedo verla? ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica
y la puerta cancel daba al living. Pero la biblioteca entonces la dejó, ¿no? ¿Me decías? ¿No? La biblioteca la dejó. Sí, sí. La dejó porque no se la podía llevar. Pero no los libros, ¿sabes? No, los libros no, imagino que no. A la próxima hablamos. Muchas Dale. gracias, Nelly. Chao. Chao. Acabo de salir de la casa de Cortázar. Qué loco. Bueno, ahora a recorrer un poco.